En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús dijo que Él mismo vendrá, dice, y nos tomará a sí mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Qué amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedir que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Si usted tiene una necesidad en su casa, donde está en esta mañana, alce su mano delante del Señor, tome un momento para orar juntos a través de los diferentes lugares donde estamos todos, en diferentes ciudades, países, estados. Vamos a orar y a pedir al Señor en esta hora una bendición muy especial. Oremos. Amado Padre, que estás en gloria, que estás en tu trono de gloria y estás en nuestro corazón y en todo lugar. Te amamos, te adoramos, te alabamos y bendecimos tu dulce y precioso nombre, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno, un Dios tan fiel, un Dios tan poderoso que venció la muerte. Gracias, Señor, por darnos la victoria sobre la muerte, Señor. Por eso, Señor, nosotros no tenemos que temer más a la muerte, porque tú, Señor, has vencido la muerte. Padre, en esta hora te damos gracias que nos das la oportunidad nuevamente de llevar estas alabanzas, de llevar la predicación de tu palabra en este domingo de resurrección, en este domingo de victoria, a todos los hogares, a todas las casas, a todas las familias, a todas las personas que nos ven en diferentes lugares. Padre, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea pregonada, Señor, en este día. Gracias, Señor, úsanos en una manera muy especial. Señor, pedimos una bendición para que esta palabra que va a ser predicada, para que estas alabanzas, Dios, alienten, animen a tus hijos, Señor, a seguir adelante en medio de esta pandemia, en medio, Señor, de esta crisis que estamos viviendo, sabiendo, Dios, que tú tienes el control. Señor, que nada está sobre tu control, Señor, porque tú tienes el control de todo, porque tú eres soberano. Gracias, Señor, en esta hora. Pedimos tu bendición, oramos por aquellos hermanos y amigos que nos están viendo en diferentes lugares, por aquellos que, Señor, están pasando por dificultades, por necesidades, por enfermedad, por luchas, por dolores, aquellos que tal vez tienen, Señor, en este momento preocupación, cómo van a pagar sus biles, sus utilidades, cómo van a pagar la renta, cuándo van a regresar al trabajo. Quizá algunos perdieron el trabajo, Dios, pero tú tienes algo mejor para nosotros, Dios. Tú tienes algo mejor para ellos. Tú les vas a proveer, porque tú eres bueno, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, Señor, confiamos en ti, depositamos a cada uno de mis hermanos, hermanas, en tus manos, confiando, Dios, que en tus manos estamos seguros. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, sana a los enfermos, ayuda, levanta a los que están decaídos. Señor, te pedimos en esta hora por mi hermano Fernando, que llamó, que está enfermo de su ojo, Señor, para que tú lo sanes. Por la familia Redondo, Señor, que tienen una hija enferma, que tú pongas tu mano santa, tu mano bendita, tu mano poderosa en la vida de ellos y los sanes para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar una alabanza más. Esta alabanza es celebrad a Cristo, celebrad. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar
celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Oh, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Oh, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén, amén. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó, dice esta preciosa alabanza. Y eso es lo que nosotros como creyentes, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, es celebrar que Cristo resucitó. Vamos a ir ahora a la predicación de la palabra de Dios. Les voy a invitar a todos ustedes que están en su casa, donde quiera que se encuentren, que tomen su Biblia. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Y vamos a ir a los versículos del 1 al 10 en el Evangelio de San Mateo. Y vamos a ir a la predicación de la palabra de Dios en esta hora. San Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Esa es la lectura bíblica. San Mateo 28 del 1 al 10. San Mateo 28 del 1 al 10. Le vamos a dar tiempo para que tomen su Biblia. Vamos a leer ahí lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el título del mensaje para hoy, la resurrección de Jesucristo. Muy bien, dice la palabra de Dios que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, dice, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. El versículo 3 dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Versículo 4 dice, y de miedo de los guardas, del miedo de él, dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, dice el versículo 9,
Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana y te damos gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque este pasaje de tu palabra nos habla de la importancia de la resurrección. Gracias, Señor, porque a través de tu resurrección, Señor, nosotros también somos victoriosos. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, predicar tu palabra, enseñar tu palabra para aplicarla a nuestras vidas. Y yo te pido en esta mañana que tú me uses, Señor, como una buena herramienta en tus manos para tu honra y para tu gloria. Bendice a todos los que me están escuchando, Señor, y que tu palabra, Señor, haga impacto en sus vidas, hagan cambios en sus vidas para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Muy bien. En esta mañana quiero hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje es la resurrección de Jesucristo. Y una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios es que esto cambió la vida de los discípulos. Podemos imaginar a los discípulos y a los apóstoles, a todos los seguidores de Jesús, la tristeza que experimentaron después de que el Señor fue crucificado, fue muerto y sepultado. Y me imagino que el sábado ha de haber sido muy doloroso para ellos, de mucha tristeza, porque dice que estaban en el aposento alto y tenían la puerta cerrada. Pero las buenas noticias llegaron para ellos el día domingo. Interesantemente, la palabra de Dios nos dice a nosotros, voy a compartir 3 puntos con ustedes en esta mañana. Y número 1, la llegada de las mujeres al sepulcro. En el versículo 1 dice la palabra de Dios, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Es decir, pasado el día de reposo era el día sábado, el sabbat que ellos le llamaban. El día de reposo terminaba el día sábado a las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba. A esa hora principiaba el día domingo y terminaba el día domingo en la tarde a las 6 de la tarde. Pero interesantemente dice la palabra de Dios, pasado el día de reposo, o sea, ya había terminado el día sábado porque habían reposado tantos los discípulos como el Señor Jesús también. Miren lo que dice, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el día domingo, el primer día de la semana, dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Según lo que nos enseña el Evangelio de San Marcos también, es que dice en el Evangelio de San Marcos que a lo que ellas venían iban a ungir al Señor y que habían ido temprano a comprar especies para ungir el cuerpo del Señor. Era una manera en que ellos, los judíos, envolvían los cuerpos de los muertos. En la tumba les ponían hierbas aromáticas alrededor y luego los enrollaban. Esto nos enseña mucho.
esto nos enseña a nosotros que ellas venían al sepulcro a buscar a un muerto. Ellas no venían a buscar a un vivo, ellas venían a ungir a Jesús que estaba muerto para ellas. Y no solamente nos enseña que ellas eran las que también no habían creído en que lo que el Señor les había dicho que iba a resucitar, pero eso nos enseña también que los discípulos tampoco creían. Esa es la razón por la cual ellas habían llegado temprano, dice la palabra de Dios, al sepulcro para ungir al Señor. Mateo no nos aclara a qué habían llegado, pero dice que habían llegado. Pero los otros evangelios dicen que habían llegado para ungir el cuerpo del Señor. El Señor Jesús murió el día viernes. El día viernes es el sexto día de la semana. Interesantemente dice la palabra de Dios que en Génesis que Dios principió la creación y la terminó el sexto día. Y el séptimo descansó. Y también nos enseña la palabra de Dios que el Señor Jesús concluyó la salvación de nuestras almas el día sexto de la semana. Y el día séptimo descansó en la tumba. Estaba muerto. Pero interesantemente el día domingo resucitó como lo había prometido. Resucitó al amanecer. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice, vinieron al sepulcro, dice, al amanecer del primer día de la semana. Él resucitó. Es interesante que estas mujeres vieron a Jesús morir en la cruz. Ellas estaban al pie de la cruz cuando Él murió. Pero tuvieron el privilegio también de ser las primeras en verle cuando Él resucitó. Punto número 2. Encontramos la intervención de un ángel celestial. Miren, en el número 2, versículo número 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, dice, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice la palabra que hubo, miren lo que dice ahí, hubo un gran terremoto, o sea, fue un terremoto fuerte. La palabra de Dios también nos enseña que el día que Él murió en la cruz, hubo un gran terremoto. Esto nos enseña que la misma naturaleza que Él creó, la misma naturaleza expresó sus sentimientos acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, en el 45 en adelante, dice la palabra de Dios que a la hora sexta, dice la palabra de Dios, que hubo tinieblas sobre la tierra. Se oscureció la tierra desde la hora sexta a la hora novena. ¿Cuál es la hora sexta? Es el mediodía, porque los días los principiaban a contar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. La hora sexta era al mediodía. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Y a la hora novena, cuando el Señor murió, cuando Él entregó su vida, dice la palabra de Dios que hubo un gran terremoto también. Hubo un gran terremoto, dice que las piedras se partieron y los que estaban en los sepulcros salieron de los sepulcros. El día domingo, cuando el ángel descendió, dice la palabra de Dios en el versículo 2, que un ángel del Señor descendió del cielo, dice, y hubo un gran terremoto. Aquí encontramos la naturaleza que expresó su tristeza en el día viernes, pero expresó su alegría por la resurrección el día domingo. Dice la palabra de Dios que el ángel, dice la palabra de Dios
que este ángel que descendió del cielo, dice la palabra de Dios que se sentó, removió la piedra, dice, y se sentó sobre ella. Es interesante que la conversación que estas mujeres tenían en el camino cuando iban del aposento alto hacia la tumba, aunque Mateo no nos da esa información, el Evangelio de San Marcos nos enseña que ellas se preguntaban, dice, ¿quién nos irá a remover la piedra? Porque ellas sabían que el Señor estaba en la tumba, entre la tumba, y ellas querían entrar, pero los apóstoles, los discípulos, se habían quedado en el aposento alto porque ellos tenían temor. Ellos estaban preocupados porque ellos decían, si mataron a Jesús, nos van a matar a nosotros también. Pero las mujeres valientes se levantaron temprano, compraron especias y fueron. La preocupación de ellas era, ¿quién nos abrirá? ¿Quién nos removerá la piedra? La palabra de Dios nos enseña que cuando ellas llegaron, mire, dice la palabra de Dios que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, dice, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa piedra pesada, dicen los estudiosos, que tomaba aproximadamente 20 hombres para rodarla. Pero un solo ángel la movió. Esa piedra pesada que selló la puerta de la tumba representa el peso del pecado, como si nuestros pecados sellaron la tumba de Jesús, donde Él fue sepultado. Pero la demostración que nuestros pecados fueron perdonados por Él en la cruz es que Él resucitó. Escuchen, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor, dice la palabra de Dios que el ángel dice que se sentó sobre la piedra. ¿Por qué se sentó? La razón de que el ángel se sentó sobre la piedra es para demostrar que todos los poderes humanos, todos los poderes satánicos y el poder del pecado, todo quedó bajo, no hay nada, todo quedó bajo el poder de Dios. Dios tiene poder sobre la muerte. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Dios tiene poder sobre los demonios. Dios tiene poder sobre las enfermedades. Dice la palabra de Dios que en el versículo 3, ¿cómo era el aspecto del ángel? Dice que su aspecto era como de un relámpago y su vestido dice que era blanco como la nieve, era algo resplandeciente. Interesantemente algo sucedió. En el versículo 4 nos enseña que esta aparición del ángel y la llegada del ángel, dice que en el versículo 4, dice, y de miedo de él los guardias, dice, temblaron y se quedaron como muertos. De ver la presencia del ángel, aquella guardia que habían puesto los romanos en la puerta de la tumba para cuidar, para que los discípulos no se robaran el cuerpo de Jesús, según ellos, esos guardias que eran romanos, que eran unos soldados entrenados para matar, eran hombres fuertes, hombres valientes, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que tenían miedo de un ángel. Dice, y de miedo de él, dice, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Quedaron tirados como muertos. Las mujeres también estaban ahí. Las mujeres estaban ahí. Y miren interesantemente lo que la palabra de Dios nos enseña en el versículo 5. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Aquí tenemos que el ángel dice a las mujeres, no temáis vosotras, como quien dice, dejen que esos se mueran del miedo.
pero ustedes no tengan miedo. Eso es lo que hace el Señor. El Señor, a través del ángel, tranquilizó a aquellas mujeres. Y el ángel les dice: yo sé que buscáis a Jesús. Miren, el versículo 5 les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Yo sé, dice el ángel, por qué razón ustedes están aquí en la tumba. Yo sé a qué han venido. Es interesante, hermanos, que en el cielo se sabe quiénes buscan a Dios. La palabra de Dios dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el hombre su pecado y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Se sabe, Dios conoce la intención de nuestro corazón, conoce la condición de nuestro corazón, conoce cuando caminamos y cuáles son nuestras preocupaciones, porque ellas llevaban una preocupación. Es que Él envió al ángel a quitar la piedra, a remover la piedra que pesaba demasiado, porque ellas no podían quitarla, pero el ángel quitó la piedra para que ellas pudieran entrar, no para que Jesús saliera, porque el Señor ya había resucitado. Él no salió por la puerta, Él salió porque ya tenía un cuerpo glorificado. Dice la palabra de Dios que el ángel les dijo: yo sé que buscáis a Jesús, dice, el que fue crucificado. En el cielo no solamente se sabe quién busca a Dios, pero se sabe que el Cordero de Dios fue crucificado. Fue crucificado y fue crucificado por nuestros pecados. El ángel lo sabía y por eso Dios lo envió para ayudar a aquellas mujeres a remover la piedra, para quitar las dudas de ellas y para ayudarlas con su preocupación. Interesantemente, miren lo que la palabra de Dios nos enseña. En el versículo 6, el ángel les dijo: no está aquí. O sea, él ya no estaba ahí. No está aquí. Dice: pues ha resucitado. Ya había resucitado en tiempo pasado, como dijo. El ángel les recuerda a ellas las promesas que el Señor les había dado. En repetidas ocasiones el Señor les dijo a ellos, a los discípulos, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en las manos de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ellos no lo creían. Incluso en una ocasión, fue la ocasión cuando él le dijo a Pedro, y Pedro le dijo: Señor, que nada de esto te acontezca. Fue cuando el Señor dijo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Es interesante, hermanos, que los verdaderos creyentes buscamos a Jesús, no solamente porque Él murió, lo buscamos porque Él resucitó. Nosotros lo buscamos porque Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él venció la muerte. Porque la palabra de Dios dice que con el mismo poder que Dios levantó a Jesús de los muertos, así Él también nos levantará a nosotros. Estas mujeres amaban a Jesús. No entendían completamente, tenían dudas acerca de la resurrección, no lo comprendían. Nosotros ahora sí lo podemos comprender. También tenemos nuestras dudas en otras cosas tal vez, pero en cuanto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros porque es algo que ya sucedió, y la palabra de Dios lo declara, que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras.
y resucitó y fue visto por muchos, dice la palabra de Dios. Aquí encontramos varios testigos de la resurrección del Señor. Encontramos a las mujeres, encontramos al ángel y encontramos a los guardas que se quedaron tirados como muertos del miedo de ver al ángel. Por supuesto que les dijeron que mintieran, que dijeran que los apóstoles habían llegado, que los discípulos llegaron y se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero el ángel les recordó a las mujeres, les dice en el versículo 6, he aquí, dice, no está aquí, dice, pues ha resucitado, como dijo, como él ya lo había mencionado. Y luego les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel las tomó a ellas y las guió, que entraran a la tumba. Y ellas entraron. Ved, les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y en el 7 dice, e id pronto, les dice, y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Inmediatamente el ángel les da un mensaje a ellas. Vean que no está aquí, vean que ha resucitado y vayan, dice, y den las buenas a los discípulos que él ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis. He aquí que os lo he dicho. El ángel inmediatamente les da a ellos una misión. Y ellas, dice la palabra de Dios, que salieron del sepulcro con gozo. Versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Ellas salieron del sepulcro y dice la palabra de Dios que iban con gozo porque el Señor había resucitado y con temor porque nunca habían visto antes un ángel. Seguramente, por eso. Y dice la palabra de Dios, miren lo que dice la palabra de Dios y el mensaje que el ángel les dio, dice la palabra de Dios en el versículo 7 que el Señor iba delante de ellas y de ellos a Galilea y que ahí le iban a ver. Ellas pues, dice en el versículo 8, salieron corriendo. Miren lo que dice, fueron pues corriendo a dar las nuevas a los discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro. Miren hermanos, vamos a ir al punto número 3. Punto número 3 es Jesús sale al encuentro de los que le buscan. Jesús sale al encuentro de los que le buscan. En el versículo 9 dice que cuando ellas salieron corriendo, dice en el 8, y a dar las nuevas a los discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice el 9, y dice, he aquí, Jesús salió al encuentro de ellas. Jesús salió al encuentro. Ellas iban corriendo con gozo a dar la noticia. Y el Señor salió al encuentro. Porque Él sabía que ellas habían ido a buscarle a Él. Cuando uno busca a Dios, Dios sale al encuentro de uno. Él sale al encuentro. Dice el Señor Jesús, el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Así que ellas tuvieron ese privilegio de ver al Señor. Ellas iban corriendo a dar la noticia de la resurrección a los discípulos, como el ángel les ordenó. Iban gozosas. Así es que nosotros también no tenemos que gastar el tiempo en otras cosas. Procuremos, hoy es el día de salvación. Procuremos llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de victoria a otros que están preocupados. Porque el Señor resucitó. Y si Él venció la muerte, Él puede vencer este virus también. Él tiene el poder para ayudarnos. Él tiene el poder para guardarnos. Y dice la palabra de Dios que ¿qué Dios como tú que nos guiará más allá de la muerte?
interesantemente el Señor salió al encuentro de ellas. Ellas fueron las que estuvieron al pie de la cruz. Ellas fueron las primeras que tuvieron el privilegio de llevar las buenas nuevas. Y ellas fueron las primeras que tuvieron el privilegio de experimentar la resurrección de Jesús. Fueron las primeras que lo vieron resucitado. Dice la palabra de Dios que ellas salieron corriendo en el versículo 9 y aquí dice, les salió al encuentro y el Señor les dijo, salve. Esta palabra es interesante porque esta palabra significa shalom. Esta es la misma traducción de la palabra shalom que es en hebreo, al griego es salve. Y Él les dice, paz a vosotras. Esa paz que el mundo no da, esa paz que solo viene de Dios, esa paz, el saludo de shalom no solamente es hola, ¿qué tal? Sino el shalom es una paz completa que Dios da, una paz al ser humano, una paz perfecta. Y inmediatamente el Señor las saludó y les dijo, shalom. Inmediatamente ellas le reconocieron porque dice, y ellas acercándose, dice el versículo 9, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. Y les confirma a ellas el mensaje que el ángel les dio. Esto es súper interesante, hermanos. Porque ellas iban a buscar a un Jesús que estaba muerto, pero encontraron con un Jesús que vive. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Ellas iban con temor y salieron con gozo. Ellas iban con preocupación y salieron con bendición. Yo no sé qué situación estás viviendo en este momento, cuáles son tus dudas, tus preocupaciones, cuáles son tus temores, pero una cosa te puedo asegurar, que si tú buscas a Jesús, Él saldrá a tu encuentro y Él te ayudará, porque Él lo ha prometido. Estas mujeres estaban preocupadas, quién iba a remover la piedra, y Él envió un ángel. Iban buscando a un Jesús muerto para ungirlo, pero se encontraron con un Jesús que ha resucitado, que venció la muerte, que vive para siempre. Ese Jesús te puede ayudar en tus problemas. Él te puede consolar en tu tristeza. Te puede traer paz en medio de la tormenta. Te puede ayudar en este tiempo de preocupación. Te puede fortalecer porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les repitió el mensaje que el ángel les dio. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Es la primera vez que llama a los discípulos, mis hermanos. En el Nuevo Testamento, antes de su muerte, Él les llamó amigos, pero ahora les llama mis hermanos. Es interesante que ellos lo abandonaron. Es interesante que en el momento cuando más los necesitaba, corrieron. Cuando a él lo arrestaron en el Monte de los Olivos, todos corrieron. La palabra de Dios dice que todos corrieron. Dice la palabra de Dios que aún el apóstol Pedro dice, lo seguía de lejos. Y así mucha gente hoy sigue a Jesús de lejos. Otros corren de Él. Pero si tú clamas a Él, si tú vienes a Él, Él saldrá a tu encuentro y te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a dar una paz en medio de la tribulación, en medio de la desesperación. Él es el único que tiene el remedio para tu alma. Hoy los médicos te dan medicina para los dolores, pero no tienen cómo llegar
al alma, al corazón. El único que tiene el remedio para llegar al corazón es Jesús. Los discípulos lo abandonaron cuando más lo necesitaba y él estaba solo en la cruz. El único que estaba ahí era Juan y las mujeres. Y en el momento en que él resucita, no le dice a las mujeres que ¿dónde están los que me abandonaron? Sino él dice, dile, vayan y digan a mis hermanos que los veré en Galilea. ¿Por qué Galilea y no Judea? Porque ellos eran galileos. Y porque ahí estaban a salvo, tenían menos persecución que en Judea, donde estaba Jerusalén, donde él murió. Y el Señor no los abandonó y él no te va a abandonar. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo. Quizás estás caminando lejos del Señor, quizás le conociste en un tiempo y después te alejaste de él, pero el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Ven a él, él te quiere ayudar. Él resucitó, él vive, él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza viva. Confía en él, él te quiere ayudar. No importa, independientemente de los problemas que tengas, las preocupaciones que tengas, las deudas que tengas, ponlo en las manos del Señor. Confía en él, entrégale tu vida y descansa en él y te va a ayudar. Él dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos. Padre, en este momento agradecemos por tu palabra que nos enseña, Señor, que tú venciste a la misma muerte. Tu palabra en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos da una enseñanza grande sobre la resurrección. Que, Señor, sorbida es la muerte en victoria, dice tu palabra. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Mas gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Yo oro en este momento por aquellos que, Señor, tal vez están en sus casas con preocupación, porque tienen escasez, porque están preocupados porque perdieron el trabajo, quizá no tienen para pagar, Señor, sus biles. Señor, yo oro porque tienen una preocupación, oro, Señor, porque tienen temor, pero los traigo delante de ti, Señor, porque, Señor, en ti hay consuelo, porque en ti hay refugio, porque tú obras milagros, Dios. Tú recoges donde no siembras, Señor, donde no hay. Tú eres el único Dios que haces caminos, Señor, donde no hay caminos, Señor. Tú eres aquel, Señor, que nos guiarás, Señor, en esta tierra y aún más allá de la muerte, Padre. En ti hay poder, Señor. Nada nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor. Oro por aquellos que están enfermos, Dios. Oro por Esmeralda, oro por mi hermano Fernando, oro por algunos de mis hermanos, Señor, por las familias, Dios, que están pasando por enfermedades, por preocupaciones, por escasez, Dios. Oro en el nombre de Jesús para que tú pongas tu mano santa, tu mano divina, tu mano poderosa en el cuerpo de ellos, los sanes en sus casas, en sus matrimonios, Dios, y les proveas y suplas para ellos, les des la paz, les des la protección que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar una alabanza más, es un himno, y este himno tiene como título Porque Él vive. Así que vamos a cantar Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo.
La vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día El río cruzaré y con el dolor batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Y porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más, solo por Él. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a esperar que nos envíen un comentario, nos den una llamada, nos envíen un texto. Si tienen una necesidad, una petición, voy a estar llamando a los hermanos de la iglesia para orar con ellos. O llámenme ustedes si tienen una necesidad para que yo pueda orar por ustedes. Así que Dios les bendiga. Traten de sintonizarnos ahí en Facebook, en Iglesia Bautista del Valle, o en YouTube, en Iglesia Bautista del Valle. Que tengan buena semana, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les guarde, que su bendición esté en ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias.